lectura, como dije, está en Lucas 11:37. Y dice así: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcro que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrenta a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérprete de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo la tocan. Ay de vosotros que edifican los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis su sepulcro. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entran se lo impiden. Diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas otras cosas. Amén. Y en este momento, mis amados, sería bueno que meditemos un poco acerca de estas denuncias que Cristo hace en público, enfrentando, digamos, una clase política y social que imperaba en el momento: los escribas, los fariseos y los intérpretes de la ley. Jesús allí denunció un problema que tenían esa clase política, esa clase religiosa, esa clase social, y era la hipocresía. La hipocresía de ese tipo de gente que dominaba en cierta manera el entorno religioso y social. Pero es bueno que conozcamos un poco de lo que es la hipocresía. El término hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. Esconder de los demás motivos reales o sentimientos. Finjo. O sea, la hipocresía es la inconsistencia, digamos, entre aquello que se defiende y aquello que se hace, entre aquello que se siente y aquello que se dice. No sé si me está entendiendo. Y es bueno que prestemos atención a esta definición que estoy dando, porque debemos observar, de acuerdo a la palabra de verdad, de acuerdo a la palabra de vida, que el Señor, aunque estaba frente a una clase pudiente del momento,
el Señor los enfrentó. Y el Señor puso al desnudo lo que ellos ocultaban. Lo que ellos ocultaban, porque eran hipócritas. Por eso el término es importante que lo manejemos. La hipocresía es la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace, entre aquello que se siente y aquello que se dice. Por ejemplo, yo digo, eso es malo, pero yo lo hago. Eso te hace daño, no lo hagas tú, pero yo lo hago. O lo estoy diciendo para ganar adeptos, pero no estoy convencido en mi interior de que eso es así. Y lo hago porque me gusta, porque me da placer, me da beneficio, pero yo predico que no se debe hacer dicha cosa. En muchos idiomas, hermanos, incluido el francés, un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones y su verdadera personalidad y aparenta tener o ser algo que no es. A esto se le califica como hipócrita. Hipócrita. La palabra proviene del latín tardío hipócrisis y del griego hipokirsis, que significan actuar, fingir o una respuesta. También se puede entender como viniendo del griego hipo, que significa máscara, y krites, que significa respuesta, y por lo que la palabra significaría responder con máscaras. La palabra hipócrita, que proviene del griego hipócrites, cuyo verbo asociado es autopivopau o hipocrimomai, es decir, tomó parte, derivan del verbo, las dos partes derivan del verbo epío o juzgar. Es importante, pero muy importante, nosotros manejar los conceptos de las cosas o las definiciones, por ejemplo, en este caso de lo que es hipócrita. Porque el Señor, esta práctica que tenían los escribas y los fariseos y aún los intérpretes de la ley, no la dejó pasar por alto. Tampoco le mandó un mandado al Señor con alguien. Sabemos que mientras Cristo sigue a Judea, en este contexto que hemos leído, un fariseo lo invita a comer. Seguramente durante el día, es probable, no por la noche. Otro texto que podemos ver es Lucas 14, 12, que da un poco de referencia. Y antes de comer, debemos recordar que hay una práctica, y es que los fariseos se lavaban las manos y los brazos hasta el codo. Una práctica típica de ellos. Pero en este momento, Jesús no lo hace. Jesús no procede en ese lugar a lavarse las manos. Algo extraño para esa gente, porque para ellos eso era una cosa del otro mundo. Para ellos eso era palabra de Dios. Era un pecado, vamos a decir. Era algo bastante horrible, y menos verlo ellos delante o de parte de uno que se decía ser el Señor. Era algo chocante, porque esa era su costumbre. Ellos estaban en eso. Recuerden que hay un texto, Mateo 15:1, que dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Dice Mateo 15, usted lo puede buscar, que ellos mismos lo declaran. Esto es
tradición de los ancianos. Ellos no dijeron es palabra de Dios, ni citaron el libro, ni a los profetas, sino que quebrantan la tradición de los ancianos. Entonces, ¿qué vemos aquí? De acuerdo a la información que nos da Mateo 15, verso 1 al 2, ellos estaban conscientes de que eso no lo había puesto Dios. Pero ya era una tradición de los ancianos. Eso era una tradición. Ellos habían elevado la tradición de los ancianos a ser infalible como es la palabra. Y es bueno que usted siga lo que estamos hablando. Ellos le habían dado un carácter espiritual a la tradición de los ancianos. Ellos le habían dado una posición a la tradición de los ancianos, igual como si fuera la palabra de Dios. Para ellos, el violentar la tradición de los ancianos era un pecado. Era un pecado. Y esas tradiciones que no eran palabra de Dios, sino tradiciones, se la imponían a la gente, señores. Porque parecían buenas, eran costumbre, se la imponían a la gente y estaban encima de la persona que no lo hacía. No lo hacía. ¿Qué es una tradición? Vamos a buscar la definición de tradición. La tradición es cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad tiene, considera dignas de constituirse, y después de esto sigue como una parte integral de sus usos y costumbres, que se mantiene, ¿verdad? Para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. En este contexto, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, así estaban, empecinados en la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ellos no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces, mire cómo, mis amados hermanos, ellos hasta cuestionan a Cristo sobre esa práctica. Por Cristo no hacer esa tradición, porque Cristo vino a enseñar verdaderamente lo que no le agrada al Padre, a enseñar el verdadero espíritu de la ley. Esa gente no vivía en el evangelio, no vivían no eran sinceros porque estaban llenos de tradiciones y prácticas que la hacían frente a los demás. Ellos vinieron al Señor a contrarrestar al Señor porque no se lavaba las manos, pero que eso no era palabra de Dios, eso no violaba la ley de Dios. Cristo nunca violó la ley, nunca violentó la palabra. Entonces, el fariseo se sorprende al ver que Jesús no sigue esa tradición. Y Jesús se da cuenta y le dice, mira, ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. Y le dijo, insensatos son ustedes, porque ustedes no saben que el que hizo lo de afuera también hizo lo de adentro. ¿No es cierto? Ahí donde vemos a Lucas, capítulo 11, verso 39 al 40. Lucas 11. Pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de incapacidad y de maldad. Necios, le dijo el Señor, porque el que hizo lo de afuera, también hizo lo de adentro. En otras palabras, ustedes están mal.
El Señor los enfrentó. El Señor puso al desnudo su hipocresía. Su hipocresía, porque eran hipócritas, tenían una máscara, vivían una cosa y enseñaban otra. Y esto hay que observarlo. Nosotros, el pueblo de Dios, tiene que observar esto hoy con mucha calma y detenimiento. Y detenerse sin sensacionalismo alguno, ni prejuicio alguno, a valorar esto que está aquí escrito en las Sagradas Escrituras. Hay que valorar esto y verlo y observarlo con calma y detenimiento. El carácter de Cristo no le pasó paño tibio a esa clase religiosa hipócrita, por igual mentirosos. Vivían acusando a la gente y observando a todo el mundo, con los ojos puestos en los demás constantemente. Constantemente con los ojos puestos. ¿Se lavó la mano? No se la lavó. Pero por cuestiones que ni siquiera aparecen en la Biblia, la palabra de Dios. Pero el Señor pudo congraciarse con ellos para que los escribas y los fariseos le abrieran las puertas y lo dejaran predicar. Pero a Cristo no le importó, porque Cristo no andaba buscando aplausos de nadie. Cristo estaba arrancando toda esa religiosidad y toda esa vida llena de tradiciones. Y yo le voy a decir algo. Hay muchos cristianos que viven un evangelio lleno de tradiciones. Lleno de tradiciones, y se matan con cualquiera por las tradiciones. No, porque yo aprendí así. Mire, compadre, si a usted le enseñaron una cosa y no era bíblico, usted tiene que ser sincero y soltar eso. Y decir, no era así. La Biblia lo dice. Y ya yo entendí la verdad. Pero la verdad de la palabra. No un librito que usted me traiga de que ahora salió un libro. No. La Biblia, la palabra de Dios. Y que usted sea convencido por la palabra del Señor. El Señor los enfrentó con carácter. Yo no voy y entendemos que Cristo le estaba diciendo, ustedes quieren que yo haga cosas que no están en la ley. Y además ustedes mismos no lo hacen. Ustedes saben que eso no es así. Ustedes son unos hipócritas. Así mismo hay gente ahora que saben que ciertas cosas que han enseñado no son bíblicas. Pero por cuanto ellos la enseñaron con mucha fuerza y carácter y dijeron que era Dios que le decía que le enseñara, por el mal conocimiento y la mala interpretación, mantienen ciertos yugos. Y aún siguen acusando a los que no llevan esos yugos, diciendo que no son de Dios. Pero ellos están convencidos en su mente que no es así la cosa. Yo mismo predicaba antes que el gallo que se menciona cuando Pedro iba a negar a Jesús. Yo mismo entendía que ese gallo era un gallo de un ave, el ave macho de la gallina. Yo creía que era una gallina, un gallo antes, literalmente creía que era un gallo. Y yo predicaba y el gallo hacía kikiriki, porque ignoraba, porque tenemos un déficit grande de conocimiento de la doctrina y de la palabra, y muchos de nosotros tenemos que ser evangelizados. Hay gente que tú lo oyes hablar y viven con una inseguridad de lo que Dios ha hecho con ellos y saben de todo menos doctrina cristiana, y hay que hacer un trabajo grande con carácter y sin miedo, como lo hizo Cristo. Con carácter y sin miedo, diciendo la verdad, no importando lo que se pierda. Si se cierra una puerta por decir la verdad, no importa, Dios nos va a abrir otra, sea la que sea. Pero hay que llevar a este pueblo a entender la palabra y a vivir la palabra y dejar la hipocresía, la mentira, la simulación, el engaño, el fingimiento del poder de Dios y dejar de estar haciendo negocio con las cosas del Señor y vivir un evangelio sano y genuino, porque ese mundo de allá afuera está lleno de mentira, está lleno de engaño, está lleno de hipocresía, está lleno de simulación. Entonces esa desgracia no podemos traerla a la iglesia, señores, porque entonces el mundo, ¿qué le queda? Morirse
Si cualquierizamos el asunto espiritual de Dios, ¿qué le queda a este mundo? Si metemos aquí la hipocresía, la mentira y el engaño, ¿qué le queda al mundo? Que se lo lleve el otro. Entonces lo único que queda sano, sacro, es la palabra, es el evangelio. Señor, el único lugar que tú te sientes adecuado, que tú te sientes bien, es ese tiempo espiritual. Entonces si lo cualquierizamos y lo llenamos de hipocresía y de religiosidad, ¿qué es lo que le queda a la gente? Nada. Entonces Cristo los enfrentó. No, yo no voy a predicar cosas que no lo dice la Biblia. Si hay gente, a mí hay gente que me ha dicho, pastor, pero usted tiene que hablar de esto, cosas que no son bíblicas, porque a ellos les da la gana de que uno hable de eso para que se sientan bien. Eso no es así. En este camino nosotros no estamos para hacer sentir bien a nadie. El que crea que vino al evangelio o a la iglesia para que un pastor lo haga sentir bien, usted no está en una iglesia de verdad, usted está en un negocio. Aquí usted va a conocer la verdad de la palabra, el evangelio de Jesucristo. Gústele o no le guste. Pero la verdad del evangelio es la que te va a hacer libre. No tengo por qué lavarme las manos, le dijo el Señor. En otras palabras. Pero no lo dejó ahí, le dijo hipócrita, necios. ¿Cuánta gente está lleno de necedad dentro de este camino? Cargando cosas que son los concilios que se la ponen. No, porque el librito dice, no, el libro del no, como le digo yo, no esto, no lo otro, no aquello. Y ellos saben que eso no es bíblico. Y que le cierran la puerta a mucha gente para que entre a la iglesia, ignorando que le van a tener que dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque llevan unas cosas que no son de la palabra. Que no son de la palabra de Dios. No se predica del odio, del rencor, de la maldad, del chisme, de la crítica, de la falta de amor. No se predica casi de la hipocresía. Así vivían ellos. Y le dijo, pero señores, le dijo, ay de ustedes, hipócritas, fariseos. Se lo dijo el Señor claro. No, porque ellos creían que estaban en la verdad. Y le voy a decir algo, hermano, no es entender la cuestión o no de las manos limpias antes de comer. Es la hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa, eso es lo peligroso. Los fariseos y otras personas que se lavan las manos de esa manera ceremoniosa, no están limpiando su corazón de la maldad. Así que Jesús les da el siguiente consejo: den como ayuda a los necesitados las cosas que salen de adentro y fíjense, todo lo que tiene que ver con ustedes estará limpio. Por eso el Señor le dijo así. Por ejemplo, cuando hacemos algo, cuando damos regalo, cuando decimos gloria a Dios, cuando hacemos algo, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Pero no podemos ir a la iglesia a decir aleluya y cuánto le alaban y amén y santo, porque hay uno que tiene un micrófono en la boca motivándote a decirlo cuando tú lo que estés cansado y lo que quiere escuchar el mensaje. Y muchas veces lo que hacemos es como un show, un relajo. Y no puede ser. Hay una hermana que me dice que diga que si no fue un gallo de ave, que fue ese gallo que dice la palabra, que cuando Pedro negó a Jesús que Cristo le habló, es como un canto de sirena. Es un tipo de canto que se tocaba en ciertas horas. Todavía, por ejemplo, en mi pueblo, y de ahí que viene esa cultura, tiempo atrás, el ayuntamiento tocaba una sirena a las 6 de la mañana, que el pueblo entero la escuchaba. La tocaban a las 12 del mediodía y la tocaban a las 6 de la tarde. Eso era en mi pueblo. No sé, creo que en algunos pueblos lo hacían. Esa sirena se escuchaba en todo el pueblo, marcando esas 3 horas. Bueno,
ese canto de gallo, a ese toque de sirena, para que me puedan entender, se le llamaba canto de gallo. Canto del gallo, canto de gallo. Entonces, hice referencia a eso porque por una mala explicación y por una muy mala enseñanza, nosotros nos imaginábamos que era un gallo de ave, un ave, el gallo, el esposo, el compañero de la gallina, el que hace que la gallina ponga huevo. Entonces, pensábamos eso, pero ya tenemos que ser sinceros y dijimos no, nos equivocamos y nos dimos cuenta que no era un canto de gallo de ave, sino que era un canto de sirena, un canto de gallo que se llamaba canto de gallo, simplemente. Y hay que ser honesto. Hay que ser honesto, el ser humano se equivoca y estamos sujetos a cambio y estamos en una época de investigar y de investigar. No entendíamos ese concepto, pero ya lo hemos entendido. Vamos a seguir insistiendo, porque lo dijimos una vez, porque yo tengo que mantener mi espiritualidad. Y yo predicaba bajo la unción diciendo que era un gallo de ave. No, tenemos que ser sinceros. Me equivoqué y muchos se equivocaron, pues ellos repetían lo que los otros decían. Pero cuando me senté al libro, a conocer el libro, me di cuenta que estaba equivocado. Igual es el caso cuando Jesús llega, que Lázaro se muere. De eso hasta un coro sacaron que dice: Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. Jesús nunca le dijo a Marta que quitara la piedra. Ya hemos descubierto que ya hemos ido, están los videos, cómo era la piedra, ¿verdad? Que era imposible que Marta moviera esa piedra. Además, tiene un punto el texto, usted lo analiza y se da cuenta que no era Marta que le estaba diciendo. Es probable que le dijo a los hombres que estaban ahí, pero vamos a seguir ahora insistiendo. No, porque en el nombre de Jesús, la revelación No, nos equivocamos y punto. Porque tenemos un déficit muy grande de conocimiento teológico, créame. Hay que ser honesto, hay que decirlo. Predicar no es cualquier cosa. Eso no es que tú veas a uno allí con un micrófono. Eso no es así. Porque muchas veces se hace daño. ¿Qué hacían los fariseos? Daño. Porque dejaban la palabra, la ley. El verdadero espíritu de la ley lo echaban a un lado y vivían las tradiciones, vivían las cuestiones culturales y la tenían infalible, la elevaron a ser infalible como la palabra. Y Dios sobre la palabra nada. Mucha ceremonia. Sí, lavarse las manos. Porque muy importante lavarse las manos. Y que con eso, si no te ha lavado el corazón, papá, que con eso, hermano, si el que hizo las manos que están afuera está mirando el corazón, y dice la palabra que él ve el corazón, no dice que ve las manos, él ve el corazón, porque verdaderamente en el corazón sí se alojan las cosas que te pueden hacer daño y hasta llevarte al infierno. Así que Jesús les dio ese consejo. Háganlo todo para Dios. ¿Qué hacían los fariseos, los escribas? Ellos daban para que lo vieran, para recibir gloria. Señor, en el evangelio no podemos hacer nada para que la gente nos vea, porque ya estamos ganándonos nuestra propia recompensa. Aquí tenemos que hacer las cosas para la gloria de Dios, porque no estamos llamados a agradarnos a nosotros, es agradar a Dios. Él le dice en el versículo que continúa: ahora bien, vosotros los fariseos, limpiadlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué había en ellos? Mucha maldad, mucha envidia, mucho rencor, criticadera, desde que veían dos hablando, desde que veían a alguien, a Cristo lo despellejaban criticándolo. ¿Qué es lo que impera en nuestro entorno? Mucha criticadera. Lo mismo, hermano. Una santidad fingida.
una criticadera, una murmuración. Eso no es de Dios, una falta de amor. Que si tú no eres como yo, te desecho. Que si tú no eres como yo, tú no eres espiritual como yo, me voy por la otra acera y hago creer que ni te veo. Esas son las quejas que se oyen en el pueblo hoy día, ignorando que el Eterno dice, ama a tu prójimo, no importa cómo ande tu prójimo, ámalo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hemos limpiado el vaso por fuera, pero por dentro el vaso sigue sucio, gusano hay en el vaso, de toda pudredumbre en el vaso. Necio, hermano, no seamos necios. No seamos necios. Estoy usando la palabra que dijo Jesús, porque acordémonos que el que hizo lo de afuera, también hizo lo de adentro. Y le dijo, ustedes son hipócritas porque ustedes dan limosna de lo que tienen. Y le dijo, denla de corazón. Eso es lo que Cristo le está diciendo en el versículo 41. Denla de corazón. Y le dijo, ay de ustedes, fariseos, que diezman la menta, seguro, la ruda y toda hortaliza, pero pasan por alto algo que es la justicia, el amor de Dios. Lo dice claro el 42. Y esto era necesario hacer sin dejar aquello. O sea, era necesario que den su diezmo. Diezmen. No, el Señor no habló en contra de eso. Hay gente que dice que el Señor ni siquiera sí habló de eso. El Señor no le reprendió ni una práctica ni la otra. Él le dijo, tienen que tener un balance, un equilibrio, ¿ok? Por eso les dice, hay de vosotros fariseos que diezman la menta y la ruda y toda la hortaliza. Usted sabe que el diezmo se daba también en esa época de todos los cultivos agrícolas, ¿verdad? De las uvas, de todo lo que era producto de tu trabajo, de tu agricultura, de tu ganado, se daba diezmo. El Señor no corrigió esa práctica, como muchos quieren enseñar, sino que le dijo, ustedes deben tener un balance, porque están dando sus diezmos de su hortaliza y de todo lo que están haciendo, pero lo están haciendo, ¿sabe por qué? Para que lo vean. Pero olvidaron la justicia y el amor de Dios. Como la justicia y el amor de Dios se practica muchas veces en secreto, ellos echaron a un lado eso tan importante y empezaron a dar, sí, para que lo vieran. Por eso yo no puedo decir gloria a Dios para que diga el que está predicando, ese es espiritual. Ni puedo hacer nada en la iglesia para que el otro diga, yo tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Yo no puedo predicar para que digan que yo predico bonito, porque entonces lo estoy haciendo mal. Y un día, cuando construimos ciertos imperios a base de la hipocresía, eso se desploma. Y por eso es que usted ve que caen. Algunos líderes seguro caen. Es porque su actitud es hipócrita. Se aprendieron la palabra, la manejaban, pero no la vivían. Y aquí en el Evangelio, el que quiere construir con la base de la hipocresía, engañando la buena intención de la gente para buscar gloria y beneficio, pronto, públicamente, se cae. Por eso es que hemos visto mucha gente que antes eran muy famosos y hoy están por la raíz de la grama en el suelo, porque quisieron construir aquí en este camino en base a la hipocresía, a la manipulación, al engaño. Y aquí en este camino tenemos que ser carta leída. Sí, porque usted va a lograr va a subir un tiempo así, como la espuma, pero así mismo va a bajar. ¡Fua! Cuando viene a ver, se abre el telón y se cierra el telón y usted no aparece en el escenario, porque usted lo que estaba en la iglesia o en el ministerio o en el evangelio con una máscara lleno de hipocresía, de mentira, de engaño, de manipulación, buscando su gloria. Y aquí el que hace eso, Jehová lo hace que se caiga, porque Dios no puede ser burlado.
Entonces en el versículo 43 el Señor va con otro ay. Los tenía enfrente el Señor, porque el Señor no hablaba por detrás. Los tenía enfrente. Ay de vosotros, fariseos, que aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Esa era una práctica que ellos tenían. Siempre estar adelante. Hermano, hay que pedirle a Dios que nos libre de esto, ¿sabe? Porque vemos cosas que nos hacen llorar. Créame, se lo digo con el alma. Vemos cosas que tú te das cuenta que están usando a veces la pobre intención del pueblo en buscar a Dios. Por eso, a veces somos duros cuando hablamos la verdad, para que la gente la entienda, para que no se dejen engañar. Porque esas mismas prácticas están, pero mucho, hoy, muy comunes. Eso no ha menguado. Ese espíritu de los fariseos, de los escribas, de esa gente, de esa clase, ha seguido haciendo su mal trabajo. Ese afán por ser famoso. Ese afán para que la gente diga que Dios me usa. Eso es una cosa del mismo diablo. Por ocupar los primeros asientos. Eso es una locura. Y muchos han entrado con una careta, haciendo trucos como Simón el Mago, para buscar gente que le dé aplauso y tener seguidores. No se deje coger de tonto, pídale a Dios discernimiento y abra los ojos. Y el otro ay está en el 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Una vez fuimos a un cementerio de mi pueblo a enterrar a un tío mío. Un cementerio muy viejo. Que ya hay tumbas ahí antiguas y viejísimas. Y creo que le llaman Zacatecla. Siempre la gente quiere ir a donde se está enterrando el muerto para ver el último momento. Y se suben en las tumbas. Y yo me acuerdo que vino uno de los que cuida el cementerio y le dijo a un grupo de gente que se subió encima de una: tengan cuidado, que ustedes saben que este cementerio es muy viejo y se pueden hundir pisando ciertas tumbas, ciertos lugares. Pónganse para acá. Y me acuerdo que a un grupo le dijo: ahí hay una tumba y eso está muy viejo, eso se puede hundir con ustedes dentro. Ellos pensaban que estaban en tierra firme. Ellos pensaban que estaban en un lugar bueno, pero estaban en una tumba a donde pensaban que estaban en tierra viva, firme, pero ahí abajo lo que habían eran huesos y un muerto, ahí lo que había era un muerto. Así hay gente que está en ciertos lugares y creen que está en un lugar que hay vida y no hay ninguna vida, lo que hay es mucha psicología, lo que hay es un escenario bien montado. Y yo le voy a decir una cosa, tenemos que abrir bien los ojos, porque la psicología se ha metido en las iglesias. ¿Ok? La psicología mal practicada se ha metido en muchos grupos y desde el entorno como se ve. Yo le voy a decir algo sin ánimo de ofender ni dañar. Dese cuenta que ahora las iglesias, muchas iglesias, ya no parecen iglesias, parecen un dream. Parecen un dream. Primer Impacto dio un reportaje de un grupo en Estados Unidos, de un caso que pasó. Y una de las de ahí adentro dijo, y le preparan el escenario, y cuando usted llega, usted va a un lugar que parece una casa, un cine, con pocas luces solamente adelante, y con un escenario bien preparado, y ella lo decía que era parte de ese grupo, y todo eso es para manipular, para engañar
a las personas, para tomar la mentalidad de la gente. Y el que no lo sabe, le dice, ay, qué lindo se ve eso. Y quiere adoptar eso a su iglesia. Y no sabe que lo que está haciendo es una práctica errada, equivocada, de grupos que lo que quieren es montar iglesias con base psicológica, con manipulación y con ciertas enseñanzas que no van acorde a la palabra. El Señor le dijo, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Y en el 46, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocan. ¿Qué le parece? Y qué interesante, ¿verdad? Y qué claro es el Señor, hablando con esta clase religiosa, política o social que imperaba en ese tiempo. Que dicho sea de paso, lo tenían todo cogido. A donde quiera estaban esos aguizotes. Donde quiera estaban mirando todo lo que Cristo hacía, chequeando a la gente, chequeando a Jesús. Aparentando que defendían la ley, aparentando que defendían las cosas de Dios. Pero no, ellos mismos no vivían nada de eso. Y esto es importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta para poder vivir verdaderamente agradando a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que ver la palabra, porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos para agradar al Señor. Entonces, amados hermanos, es importante nosotros observar esto que el Señor nos declara en su apreciada palabra. Sin duda alguna, nosotros, al observar a Cristo enfrentar esta gente con una verdad tan clara, pues aparentemente se estaba buscando un problema, pero no, porque dicho sea de paso, y es una verdad esta, por la verdad murió Cristo. Observemos siempre la palabra. Jesús sigue y continúa. Fariseos les canta ocupar los asientos del frente en las sinagogas, saludan en la plaza del mercado. Hay de ustedes porque son como esas tumbas que casi no se ven y la gente camina por encima y no lo sabe. Así son las personas que viven con una vida que no están llevando. Un experto en la ley protesta, maestro, con estas palabras tú nos insultas a nosotros. Tú nos insultas. Se levantó un maestro de la ley, ya usted sabe, un hombre que tenía conocimiento. El versículo 52 los dice. Este se levanta y le dice, tú nos insultas con estas palabras. En el 45. Y le dijo, ay de vosotros también usted intérprete de la ley. Señor tenía valor, hermanos. Señor tenía valor, tiene valor. Pero hablando en el sentido de cuando estaba aquí físicamente, los enfrentó. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enfrentar, lo que predicamos? Decir la verdad. Mucha gente se hiere, mucha gente no le gusta. Mucha gente hasta reacciona en contra de uno.
pero no en contra de uno, porque no estamos hablando palabras de nosotros, estamos hablando la palabra de Dios. Si usted se revela y no le gusta lo que uno dice, son sus problemas. Y con Dios, porque estamos siendo simplemente voceros de Dios. Señor se dirige con carácter y le dice, ay, también ustedes intérpretes de la ley. ¿Seguro? Porque cargan a los hombres con carga que no pueden llevar. Hay de vosotros que edifican el sepulcro de los profetas. ¿Sabe por qué Cristo los enfrenta? Porque había una necesidad también en los intérpretes de la ley de conocer la verdad. Como hay una necesidad en nosotros de despertar. Y escuchando cuentecitos y entretenimiento no vamos a despertar. Es escuchando la palabra. Ni escuchando cancioncitas vamos a despertar. Es escuchando la palabra. Ese intérprete de la ley necesitaba escuchar el mensaje de verdad. El mensaje claro. El mensaje directo que lo confrontara. Y ese es el mensaje que nosotros necesitamos oír. Ese que nos pica a veces. Pero para ello necesitamos gente que hable sin compromiso. Ese hombre, ese intérprete de la ley también tenía que darse cuenta de que no estaban ayudando a la gente. Y Jesús les responde, ay de ustedes, porque ponen sobre la gente cargas difíciles de llevar, pero ustedes mismos no la tocan ni con un dedo. Ay de ustedes porque construyen las tumbas de los profetas. Hermanos, es bueno que sepamos que las cargas a las que Jesús se refiere son las tradiciones orales y las interpretaciones que los fariseos le hacían a la ley de manera equivocada. Esas eran las prácticas que Cristo estaba reprendiendo y que nos reprende hoy. Las tradiciones orales y las interpretaciones que los fariseos le hacían a la ley equivocada. Y esas mismas prácticas Cristo la enfrenta hoy. Esas interpretaciones erradas de la Biblia, que mucha gente ha interpretado cosas erradas de la Biblia y se la inculcan a las personas. El Señor lo enfrenta y hay que decírselo porque el Señor hoy sigue enfrentando esas malas prácticas. Esas malas interpretaciones de la Biblia que se siguen dando hoy por un error. Estos hombres no le están haciendo la vida más fácil a la gente, sino que insisten en que todo el mundo obedezca a las reglas que se habían convertido en una carga pesada. El evangelio no es una vida de regla. El evangelio es Jesucristo y Jesucristo es la verdad y la verdad es la palabra viva que nos hace libres, no para vivir en el pecado, sino para correr del pecado y vivir en la verdadera santidad, no en una santidad equivocada. Sus antepasados mataron a los profetas de Dios, comenzando por Abel. Ahora ellos quieren dar la apariencia de que ahora aquellos profetas, al construirles tumbas, pero en realidad están haciendo las mismas cosas que sus antepasados y con la misma mala actitud. Por eso es que se habla, construyen tumbas. Hasta están buscando la manera de matar al profeta más importante de todo. Por eso Jesús dice que Dios considerará responsable también a esa generación. Y que aunque ellos se están comportando de hipócrita, también son culpables de los muertos que mataron antiguamente. Y sin duda alguna, Jesús prosigue, ay de ustedes los expertos en la ley, porque le quitaron a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y los que están entrando no le ponen obstáculos. Ustedes saben que Roma antes, que decía la gente, que no leyeran la Biblia, que se ponían locos las personas. Cuando yo me convertí, mi abuela me dijo, no lea la Biblia, que la Biblia le hizo un hombre. Roma le enseñaba a la gente que no leyeran la Biblia, que la Biblia ponía loco a las personas. Lo que pasa, todavía los que siguen la religión romana, ni siquiera usan la Biblia ni van a la iglesia con Biblia,
porque es una cultura que ellos le enseñaron para sacar la verdad, para que la gente no despierte, porque lo que hace que la gente despierte es la palabra de Dios. Esa es la palabra lo que hace que la gente despierte. Y el enemigo lo sabe, por eso utilizaba esa clase política, negándole la verdad de la ley. No le enseñaban la ley como era, la interpretaban mal, a su manera, y le ponían yugo que no le ayudaban. Y en vez de ayudar a la gente, entonces le hacían daño. Y así mismo sucede ahora. ¿De qué te sirve vivir un evangelio religioso? ¿De qué te sirve guardar una tradición de años cuando eso no te lleva a ti al cielo? ¿De qué te sirve seguir interpretando cosas que no son bíblicas? Dejemos ese orgullo religioso. Y si usted sabe que se ha equivocado vamos a admitirlo y punto. Ustedes no entraron y los que están entrando le ponen obstáculos. Pues yo te voy a decir algo. El que no conoce el amor de Dios pero está en la iglesia, le hace frente al que quiere entrar por su religiosidad. Créame que eso es así de sencillo. Le hacen daño. ¿Qué Cristo buscaba? Que ellos le explicaran el conocimiento, el verdadero significado de la palabra de Dios a la gente. No ese sinnúmero de tradiciones, ese sinnúmero de creencias raras, como ahora. Tú oyes cosas y tú ves cosas que dan pena. Tú escuchas cosas que lo que dan es pena. Porque tenemos un déficit muy alto. Créeme. Y eso se hablaba ayer. Un pastor que no recuerdo su nombre en la clase que estoy tomando de terapia familiar, hablaba un pastor de eso. Hay un 80% muy alto de déficit, de conocimiento, y por eso tú ves la gente llevando tradiciones y normas de hombre y malas interpretaciones bíblicas, y tú le dices, ven, siéntate para que hablemos. No. Y un orgullo así, igualito a los escribas los fariseos. No, porque yo aprendí de esta manera. Pero lo aprendiste mal. Si sabes que lo has aprendido mal, no le haga daño a la gente, ni te haga daño tú. ¿Qué Cristo le dice? Enséñenle a la gente la verdad y no le hagan daño. ¿Cuál es la reacción de los escribas y los fariseos cuando Jesús sale de allí? Dice la Biblia que se ponen como muy furiosos, y comenzaron a acosarlo con preguntas. Lo trataron de acosar. Pero en realidad no quieren aprender. Lo que quieren es atraparlo en algo de lo que diga, para así tener razón para arrestarlo. Así hay gente que te hacen preguntas capciosas para que tú caigas en gancho en los estudios bíblicos, en las emisoras también. Usted ve uno aquí, uno se expone a preguntas. Gente que como los escribas y los fariseos saben muchas veces la respuesta y te dan preguntas para que tú caigas en ciertos ganchos y conteste cosas para ponerte en rojo. Pero se equivocó el enemigo si cree que nosotros no lo conocemos, aunque venga camuflajeado, aunque venga disfrazado. ¿A usted no le ha pasado que en la escuela bíblica, en los estudios, fulano, y esto, y esto, y esto, a veces para tirarle puya al otro? ¿Pasa o no pasa? ¿O me lo estoy inventando yo? Claro que pasa. O para ver lo que dice el predicador, o para que diga algo. Así eran los escribas y los fariseos, señores. Tenían a Jesús asediado, haciéndole preguntas capciosas para poder llevarlo al terreno de ellos. Pero el hombre que conoce la palabra no se deja manipular, ni cae en esos ganchos. De manera, hermano, que esto es bastante interesante. Cristo atacó la hipocresía de los escribas, de los fariseos, de los intérpretes de la ley, y los atacó de frente. No son las tradiciones, ni tampoco son las malas interpretaciones de la palabra o de la ley que ustedes le van a imponer a la gente.
Ustedes quieren enseñar, imponer y decirle a la gente lo que tiene que hacer. Estudie la palabra. Pero no ande por ahí interpretando cosas de manera equivocada para hacer que la gente la cumpla, porque es algo vano. Es como tomarte un medicamento que no es el que te toca. Y lamentablemente necesitamos personas que, así como Cristo se levantó a decirles a esa clase religiosa del momento, enséñenle a la gente la verdadera verdad, la palabra, no tradiciones orales, no tradiciones de hombre, no tu propia convicción. No, por ejemplo, que yo me ponga aquí a predicar, yo me hice un sueño anoche y de eso voy a predicar. Ese sueño no es palabra de Dios, por favor. Esa es mi experiencia. Yo debo darte la palabra, porque la palabra es la que te va a hacer libre. La palabra del Señor. Que sean los escribas y los fariseos y los intérpretes de la ley, teniendo el conocimiento, no lo hacían. Eran hipócritas. Eran hipócritas. Y lamentablemente esto no puede pasar en nosotros. Necesitamos con todo el corazón vivir un evangelio de transparencia. Vivir un evangelio de amor. Vivir un evangelio de paz. Vive en paz con todo el mundo. Ame a la gente. Soporte a su hermano. Soporte a su hermano. Ame a las personas. No importa lo que sea, lo que diga, ámelo. No se va a contaminar por eso. La palabra declara que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Prediquemos la verdad. Usted va a predicar, estudie la Biblia, órele a Dios, que eso está en primer plano. Pero estudie, prepárese. Si sabe que no está preparado para predicar, no lo haga. No lo haga. Prepárese, documéntese. Aprenda el libro. Ocúpese del libro. Y si sabe que le han enseñado una cosa que no es así, ya no siga con eso. Ya no siga con eso. Antes teníamos una venda en los ojos. Pero ahora no. Ahora todo lo que se habla lo pueden investigar las personas. Ya hay investigaciones. Ya hay fotos, videos. Ya sabemos cómo era la tumba donde Cristo lo depositaron. Ya sabemos cuántas cosas. Ya vamos a Israel. Venimos, ya conocemos. Hemos visto cultura, hemos leído. Entonces, vamos a adentrarnos a vivir el evangelio de la palabra. Vamos a motivarnos a predicar el evangelio sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ese es el que cambia, ese es el que liberta. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es fortaleza, tu palabra es aliento, tu palabra nos hace libre. Señor, con todo el corazón te damos toda gloria y toda honra a ti. Glorifícate. Señor, mira, muévenos a un despertar por el conocimiento de tu palabra. Muévenos a vivir tu palabra, a guardar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, estos favores te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.